donde estuvimos conversando sobre esta relación entre espacio público y área verde y pensando en distintos criterios importantes, como qué rol cumplen estos espacios en la promoción de la cultura, del trabajo, para quiénes estamos diseñando estos espacios. También hablamos de algunas distintas corrientes que podemos evaluar al hablar de participación ciudadana y hicimos un pequeño trabajito inicial. Entonces la idea de hoy es seguir profundizando en estos conceptos ya con herramientas concretas que vamos a aprender y practicar hoy. ¿Sí? Entonces para eso les dejamos a Lu y a Lía que nos van a estar acompañando. Muchas gracias, Lucía. Bueno, hoy es un segundo día y día intenso porque es todas las fases, ¿no?, que podemos encontrar a lo largo de un proyecto para desarrollar. Bueno, aquí pone intervenciones urbanas, pero en realidad es un desarrollo de un proyecto. Bien. Creo que alguien está... ¿Se me pueden ayudar silenciando? Genial. Para desarrollar un proyecto en el parque, área verde o zona en la que queramos trabajar, ¿no? Entonces, bueno, acá nosotras, metodología quizás es una palabra un poco fuerte, pero es un poco el proceso, las fases que incluimos para poder pautar un poco cómo se deberían o cómo creemos nosotras o nos ha funcionado el llevar este tipo de procesos, ¿no? Y van viendo aquí cada circulito que luego vamos a referenciar a lo largo de toda la presentación para que no se pierdan. Tenemos como los primeros dos que se entremezclan en realidad en el tiempo, que es, ¿no?, la búsqueda de potenciales aliados y oportunidades, ¿no?, y la consolidación de alianzas con estos aliados que buscamos y la identificación de objetivos comunes, ¿no? Por un lado, porque creemos que es importante nunca trabajar solos, ¿no? Hay diferentes áreas de tanto los ministerios como los municipios que seguramente coincidan en objetivos, en intereses, en campos de acción. También hay empresas, actores que vamos a ver un poco a lo largo de la presentación. Luego, cuando uno ya ubica más o menos, o sea, ya tienes ubicada una zona, estos actores, haces un análisis, ¿no? Se hace como un análisis urbano, para el cual también vamos a ver ahí las diferentes herramientas y un poco la importancia. Luego viene la hora del diseño, ¿no?, del proyecto, que tiene que ser, y ahora también hablaremos de por qué tiene que ser participativo y qué pasa si no lo es y cuáles son las ventajas e inconvenientes, bueno, de que no lo sea, ¿no? O sea, ventajas no hay en realidad. Luego viene ya una fase de implementación, que ahí vamos a hablar igual de la intervención, que son estas acciones un poco más pequeñas y estratégicas que muchas veces también nos sirven para hacer una implementación un poco más progresiva, en caso no tengan los recursos suficientes, en caso haya que ir haciendo pruebas de acciones a ver cómo reacciona la población o que va funcionando. Y se hace luego, en función a las intervenciones, estas implementaciones, se hace una medición de impacto, que vamos a explicar también un poco más de esto, para evaluar, ¿no?, los resultados de lo que estamos haciendo y poder así además comunicarlos, ¿no?, que es muy importante. Hablábamos ayer de esta educación ambiental, ¿no? Hablábamos también, o sea, este tema de la educación y de cómo cambiamos un poco los hábitos y quizás las percepciones de las personas, también tiene que ver mucho con cómo comunicamos tanto los procesos como los resultados de los procesos, ¿no? Y luego, nosotras, pues este punto de incidir en políticas públicas, que me dirán, nosotros venimos de la política pública, entonces no nos sirve, pero no es solo incidir desde la ciudadanía incida, sino más bien que nuestros proyectos o estrategias, al evaluarlos, al hacerlos en fases y sistematizados en orden, pueden luego
escalarse, ¿no? Escalarse significa replicarse en otros lados, ver si lo hago más grande, ver en cómo puedo yo escalar este proyecto o trasladarlo a otras zonas del país, a otras zonas a otros contextos similares, ¿no? En base un poco a tener unas fases claras, que es un poco además esta hoja de ruta con las fases y los pasos, es un poco lo que queremos que hoy puedan llegar o al menos irse con una línea clara al final del día, ¿no? de la jornada. Entonces, bueno, búsqueda de potenciales aliados y oportunidades, como mencionábamos, ahí hablamos de consensuar un objetivo común, también hay una fase de recopilar la información, ¿no? Que es un poco lo que hacíamos ayer, de ver qué información tenemos del lugar, hay proyectos existentes, hay muchas veces nosotras, por ejemplo, sacamos también un post buscando investigaciones que se hayan podido realizar de la academia, ¿no? O de alguien previo al lugar, se mapean los aliados y los actores, se hace pues eso, un reconocimiento del área así a nivel general y se contacta con estos aliados, ¿no? Los actores, ¿no? ¿Quiénes son y qué podemos buscar? O sea, claramente estamos nosotros, ¿no? Como el sector público, está la academia, que como ya he mencionado, siempre es bueno si hay una universidad cercana o vinculada o en la ciudad, tratar de buscar este tipo de alianzas con la academia genera muchas oportunidades para poder tener más investigaciones. Muchas veces los estudiantes están realizando investigaciones, es un buen actor a tener en cuenta. Las empresas o el sector privado que pueden tener como esa zona de influencia o intereses o pueden ser también un actor que nos ayude además a tener más recursos o aportar algún tipo de material. La cooperación internacional, las fundaciones, el otro día hablábamos, ¿no? De cómo financiar procesos, muchas veces existen en nuestro país diferentes cooperaciones técnicas que nos pueden ayudar, tanto con recursos económicos como con temas más técnicos. Las ONGs, las asociaciones, los grupos culturales, ¿no? Son actores que también normalmente están en el espacio o alrededor o en la zona y hay que tenerlas en cuenta porque normalmente ya vienen con un trabajo previo o con ciertos conocimientos de la zona y, por supuesto, la población, ¿no? Que puede ser organizada o no organizada. Población organizada, pues son de nuevo, pues depende del país, hay administraciones o asociaciones formales y también puede haber vecinos o vecinas que siempre hay muy interesadas de mejorar sus entornos y que ayudan mucho a impulsar los proyectos, ¿no? ¿Cómo organizamos, ¿no? Y cómo trabajamos con todos estos actores y cómo en un proyecto los tenemos en cuenta y los podemos estructurar? Está esta herramienta del mapeo de actores en la que yo puedo hacer una tabla donde enumero los actores, de dónde vienen, las actividades que realizan en el espacio o alrededor del proyecto, si es que las hay, el interés que puedan tener ellos en el espacio o el proyecto, por ejemplo, bueno, pues no sé, si son padres de familia, pues me interesa porque mis hijos van a poder jugar mejor o van a tener un parque más saludable, ¿no? O pues la empresa privada, como decíamos. O sea, aquí se evalúan un poco los intereses y se evalúa esta posición, luego, o sea, la posición, el interés y la influencia que puedan tener sobre el proyecto, ¿no? Entonces, claro, en función de, bueno, esto es un ejemplo, hay como diferentes herramientas de mapeo, pero nosotras hacemos esto de 1 es en contra, 2 es indiferente y 3 es a favor, entonces nos ayuda a ver si están a favor del proyecto, si tienen mucho o poco interés y qué capacidad de influencia tienen sobre, ¿no? el proceso, cosa que también ahí nos ayuda a ordenar la información y a ver los potenciales enemigos del proceso o potenciales conflictos también en función de los actores, ¿no? Luego, cuando hablamos esta de consolidación de alianzas, identificación de
de objetivos. Ahí pues se pueden hacer diversas pues, reuniones o taller exploratorio donde cada uno pone un poco los recursos que van a poder poner, los intereses que ya hemos mencionado, se puede ordenar esta información y desarrollar ahí más bien un plan de trabajo tentativo, ¿no? Que es importante a la hora de abordar un proceso, ¿no? Como cuánto nos va a ocupar esto en el tiempo, qué recursos vamos a tener, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una de las herramientas que se pueden utilizar, claramente son un cronograma, un plan de trabajo, como les mencionaba, una línea de tiempo, que si la hacemos pues visual nos puede ayudar a tenerlo todo un poco más claro, ¿no? Por ejemplo, esta pues incluye las fases, ¿no? Del proceso que voy a hacer, la de diagnóstico, co-creación, elaboración técnica, si incluye implementación habría que poner implementación, la celebración, ¿no? Esto es un ejemplo bonito, pero hay como varias formas también de establecer un cronograma y entre todos dejar claro qué actividades, que es un poco parte de lo que querríamos hoy que se pueda hacer, ¿no? Como esta hoja de ruta, donde identifiquemos un poco las fases del proceso y qué habría que hacer en esta fase, ¿no? Luego estaba esta idea del análisis urbano, ¿no? Y la generación de evidencia para entender, ¿no? El lugar donde estamos interviniendo, el espacio, el área verde, el parque, entenderlo bien con todas sus complejidades. Ahí en función también de los recursos, del equipo y de las capacidades, pues se puede hacer más o menos profundo, ¿no? El análisis. Es por eso también por lo que mencionaba la alianza con la academia. Muchas veces se puede articular, quizás esto es parte del proceso, con cursos donde ya los alumnos hacen este tipo de investigaciones, además supervisados por un profesor, y eso puede ser como un recurso complementario que nos da bastante información, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos varios pasos que igual les voy a ir explicando. Bueno, o sea, el análisis urbano se hace en realidad para hacer un diagnóstico, ¿no? Que un diagnóstico urbano, pues como aquí dice, nos ayuda a comprender nuestros vecindarios, distritos, nuestras ciudades, nuestras zonas, ¿no? Ahí se ven las dinámicas, los espacios, justo los ecosistemas, las actividades que se hacen, los actores, todo un poco lo que venimos mencionando. Es importante que además este diagnóstico sea multidimensional. No sé si se recuerdan, porque ayer les comenté un montón de cosas, igual hoy les voy a comentar un montón de cosas, pero que hablábamos de que el espacio público, tanto el espacio público como las áreas verdes, tienen, ¿no? Varias dimensiones. Tienen la dimensión más física, la dimensión más social, la dimensión más política y administrativa ¿no? que mencionábamos también ayer. Entonces, es importante ver todas estas dimensiones en un buen análisis para que nada se nos escape y tener claramente el diagnóstico de lo que está pasando y de lo que podríamos entonces hacer, ¿no? ¿Qué componentes tienen en el análisis urbano, ¿no? Para que podamos entender, bueno, hay una parte importante que es de contextualización de la zona y que es de la evolución también espacial que haya podido tener la zona, donde se ve, pues si es un parque, cómo se ha transformado a lo largo del tiempo, cómo se ha pues, o degradado o evolucionado, cómo ha cambiado la población a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, la evolución tanto espacial como social es importante. Luego tenemos esta distribución espacial, ¿no? Acá lo estamos referenciando un poco más a zonas, pero dependiendo, de nuevo, de nuestras capacidades, recursos y los intereses que tengamos, el diagnóstico se puede hacer con una escala mayor o menor, ¿no? Yo igual siempre recomiendo referenciar nuestro parque, área verde, zona que estemos trabajando respecto a las diferentes escalas, tipo, pues hay una escala más metropolitana, de si el espacio es de acceso a todo el mundo de la ciudad, o si es un espacio más barrial, pues quizás no tiene tanto sentido vincularlo a una escala tan grande como la metropolitana, pero sí a una escala quizás más zonal, de cómo se relaciona este espacio con otras zonas, ¿no? O una escala más barrial hasta llegar a la escala humana, que es la que vamos a llegar, ¿no?
La asociación espacial, por ejemplo, es una herramienta, ¿no?, para toda esta información que yo voy recopilando en términos espaciales, estamos en este momento, como yo, son capas, ¿no? O sea, son capas de información de, por ejemplo, aquí como vemos las áreas verdes y los corredores verdes, cómo se pueden relacionar con el transporte público, cómo se puede relacionar con otros usos vinculados, y estas cosas se van cruzando y se pueden ir haciendo asociaciones, ¿no? De, por ejemplo, hay más áreas verdes en esta zona, creemos que porque pues, está vinculado a la evolución espacial de la ciudad, o está vinculado a que en esta zona llueve más, que ya lo hemos visto en otro plano, o que en esta zona falta porque, bueno, no sé, ¿no? Ahí se pueden establecer como las relaciones entre la información que vamos consiguiendo, ¿no? Y luego está la interacción espacial, que es esto que mencionaba antes de cómo relaciono esta zona con otras y qué relaciones y qué interacciones pueden tener, ¿no? Que ahí, por ejemplo, pues puede ser con el transporte público, cómo llego a la zona, qué significa esto para la ciudad, cómo se relaciona con otros hitos, quién va a acceder a este espacio, ¿no? O sea, como todas estas interacciones más a nivel espacial. En el análisis urbano, o sea, aparte de este componente más de mapas y más técnico que ya les mencionaba, más espacial, tenemos también que ver temas cuantitativos y cualitativos, ¿no? Cuantitativos es todo lo que se puede cuantificar, ¿no? Que con indicadores vamos a poder contar. O sea, es así de cuanti relacionado con el contar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, van a ser pues la cantidad y tipos de usuarios del espacio, el tiempo de permanencia que tengan estos usuarios, la cantidad de vehículos, si es que hay alrededor o de acceso al espacio, y tipo la cantidad de tipo de mobiliarios y temas de físicos que haya en el espacio, ¿no? Y los cualitativos nos hablan más de la percepción de las personas del espacio y sus opiniones, ¿no? Para esto, por ejemplo, para estos dos últimos, o sea, tenemos en términos de percepción, se pueden utilizar herramientas como encuestas y entrevistas, ¿no? Las entrevistas se suelen hacer, ahí nos sirve nuestro mapeo de actores previamente identificados. Hay actores que en función de su influencia y de la capacidad que también tengamos, merece la pena como entrevistas individuales, que son temas un poco más largos, ¿no? Y se puede profundizar algunos temas un poco más. La encuesta, en cambio, nos sirve para sacar una información más genérica, pero le podemos hacer a un número mayor de personas, con lo cual te puede dar unos datos, una data más rica, ¿no? O sea, pero es verdad que una encuesta tiene que ser algo mucho más corto y puntual para poder establecer estos puntos en común, ¿no? Ahora mismo hay herramientas, bueno, las encuestas tanto las encuestas como las entrevistas se pueden hacer físicamente o virtualmente. Hay unas herramientas muy cómodas de Google, ¿no? Que no por hacerles propaganda, pero con el Google Forms uno puede realmente hacer una encuesta de manera virtual, muy rápida, y lanzarla por redes o lanzarla a la base de datos para obtener así un número más o menos representativo, ¿no? Ahí son los sociólogos los que pueden ayudarnos a decir cuál es el número representativo, pero también se pueden hacer encuestas un poco a nivel simbólico para generar una línea más de percepción, aunque no hagas una encuesta masiva con representación exacta de la población en todos sus diferentes sesgos de edad o de género, ¿no? Pero siempre es bueno claramente tener esta representatividad en función del género, de la edad, de profesiones, de capacidad económica, etc. Y como parte del análisis, si seguimos, está el tema de la observación, ¿no? La observación se puede hacer desde diferentes
puntos o de diferentes maneras, ¿no? Hay observaciones que vamos a ver para luego pues para el tema de conteos que hemos mencionado, que ahora hablaremos un poquito más, que se hacen desde un punto, ¿no? Yo me quedo en un punto y puedo observar qué está pasando desde ese punto yo como persona estática, ¿no? Luego hay observaciones que se hacen como desde una trayectoria, o sea, es decir, yo quiero entender una calle o un fragmento de mi área del punto A al punto B, ¿no? Entonces yo establezco esta trayectoria y observo y entonces en función de eso puedo medir. Y las de recorrido, ¿no? El tema de recorrido ya implica también una idea, que ahora hablaremos un poco más de cómo se hace esto, de, pues eso, una percepción más general de un recorrido a lo largo de una zona o de un parque que nos interese trabajar. Para este último, de los recorridos, hay herramientas que siempre se suelen utilizar, que es importante como en la primera fase de entendimiento, ¿no?, de la zona, que son los mapeos colectivos y las derivas urbanas, ¿no? O sea, el mapeo en sí es una herramienta que nos sirve para reconocer nuestras ciudades en función también de la diversidad de actores que estén invitados a este mapeo. Entonces, ahí salen cosas tanto objetivas como más perceptivas, ¿no? De, bueno, este espacio para mí es muy peligroso, ¿no? En cuanto, por ejemplo, se puede verse desde el lado quizás de una mujer que puede identificar un espacio muy peligroso que quizás un hombre nunca lo habría pensado así. Quizás para un niño un espacio puede ser muy divertido y no lo hemos visto. Entonces, lo bueno del mapeo colectivo es que nos permite entender la zona, el parque o lo que queramos trabajar desde la diversidad, ¿no?, de usuarios, usuarias o de la gente de los actores que hayamos invitado, ¿no? Entonces nos permite ya, más allá de estos mapas que mencionaba antes, que son más técnicos, más objetivos, estos nos ayudan a entender temas más de percepción. Los mapeos colectivos suelen venir bien complementarse con recorridos, ¿no? Acá he hablado de las derivas urbanas, porque la deriva como recorrido sensorial por el espacio, ¿no? O sea, las derivas o sea, las derivas son una herramienta bueno, ahora no vamos a profundizar, pero que vienen de una historia de unos grupos de filósofos que se llamaban los situacionistas, y que hay todo un montón de tipos de derivas y de material a investigar sobre las derivas, pero al final se puede ver también como un recorrido, ¿no?, en el que yo me centro para ver temas más perceptivos y de experiencia del espacio, ¿no? Bueno, en los mapeos colectivos se pueden hacer de nuevo, ¿no? O sea, ahora estamos en lo virtual, se pueden hacer tanto físico como virtual. Hay diferentes herramientas como Mural, Miro, estas que estamos utilizando hoy, incluso Maps de Google también tiene una herramienta como para ir indicando y poder utilizarla para ir haciendo estos mapeos. Y luego, bueno, pues se pueden ir como volcando en el PPT, en Drive o en lo que sea. Y hablábamos esto, ¿no? De luego también estos recorridos, las derivas urbanas, como esta experiencia sensorial del mundo. ¿Qué vemos, ¿no?, en una deriva, en estos recorridos, que complementa un poco esta otra percepción que les comentaba de los mapeos? Temas de olores, temas de ruido, ¿no? O sea, es verdad que muchas veces además la gente a la hora de hacer mapeos nos puede no ubicarse tanto en el mapa y suelen hacerse estos talleres como medio cercano o incluso en una misma sesión, ¿no? Antes, cuando eran más físicos, era más fácil hacerlos como en una misma sesión. Entonces, se puede establecer un mismo recorrido y luego ir a hacer el mapeo, y ya la gente también se acuerda un poco más de los espacios, los puede referenciar más o incluso contarte cosas que ha establecido en el recorrido y tú volcarlas en el mapeo si es que las personas no se ubican tanto, ¿no? Pero ahí podemos ver eso, temas de ruidos, de olores, de algo que nos parezca más bonito, de este espacio, no lo sé por qué, pero
me hace sentir más cómodo, este no, y ahí como ver un poco todas estas experiencias, ¿no? Y eso era la parte, ¿no? Voy a hablar un montón, pero justo creo que vamos bien de tiempo. Y eso era un poco la parte de concepción, o sea, más perceptiva, ¿no? Que estábamos hablando de que tenemos también la información más cualitativa, que va en función de la calidad, ¿no? Del espacio. Ahí, Lucía o chicas, les pido que si alguien, yo no veo, me interrumpan nomás si hay alguna pregunta o alguien está escribiendo en el chat. Y si alguien tiene alguna pregunta que crea que no puede esperar al final y que prefiere que pare, también pónganla en el chat, ¿no? Y luego tenemos el tema de la observación, ¿no? Hablábamos ayer, ¿no? Que era muy importante observar y entender las dinámicas de dónde voy a trabajar para ver cómo funciona, cómo podría funcionar o qué pasa y qué no pasa, ¿no? Porque a veces no solo es lo que pase y yo trabajo para lo que pase, sino a veces también quiero trabajar para lo que no está pasando en ese espacio y podría ser positivo que pase, ¿no? Entonces, para así tener una guía de observación clara, es importante ver la dimensión de lo que estoy midiendo, ¿no? Pues, o observando, pues en este caso el espacio público, describir el espacio o el área verde que estamos observando. Se establecen también las variables que yo quiero medir. Una variable pues es el tiempo, el tipo de actividades, los usuarios y los indicadores, que es lo que yo puedo medir, ¿no? Todo un indicador es lo que yo puedo medir, o sea, yo puedo medir el tiempo de permanencia, ¿no? Yo puedo medir si estas actividades son necesarias, opcionales o sociales. Yo puedo medir la edad de los usuarios o cuántos usuarios hay, ¿no? Puedo contar. Y establecer pues también ahí rangos de usuarios y de lo que quiero medir para que esté claro a qué me estoy refiriendo cuando hablo de usuarios o qué rangos estoy midiendo, cómo estoy haciendo estas diferencias, ¿no? Cuando hacemos estas mediciones, ¿qué medimos? ¿No? Medimos las actividades, por ejemplo, en el espacio público, que esto va vinculado al comportamiento de las personas que mencionábamos. Medimos estas condiciones del ambiente y del espacio, pues, que puede haber con elementos físicos, ¿no? Como hay árboles en el espacio, hay bancas, hay tachos, ¿no? O sistemas de basura, y los flujos de las personas y los vehículos, o sea, cómo se mueven las personas por el espacio, cómo se mueven los vehículos, cuántos hay, ¿no? Y ahí medimos eso, la carga de ocupación de los espacios, ¿no? Para medir, lo estoy contando ahora y si se acuerdan en las bolitas, venía también después de implementar, pero es porque medir, hay que medir antes y hay que medir después, ¿no? Antes de hacer cualquier tipo de actividad, medimos si esa información nos sirve para el diseño, nos sirve para toda esta recopilación de información como parte del análisis y nos sirve para establecer una línea base sobre la cual yo luego puedo comparar, ¿no? Porque si no tengo esta línea base, yo no puedo comparar si el proyecto que yo he realizado ha sido un éxito o no, ha cambiado las actividades que se hacen en el espacio o ha cambiado el número de personas que utilizan el espacio, ¿no? Entonces, también en función de lo que yo quiera lograr con mi proyecto, se miden o no algunas cosas u otras, ¿no? Entonces hay que ver también ahí qué quiero yo cambiar. No voy a medirlos, por ejemplo, no es necesario que yo mide el flujo de autos si yo con mi proyecto no estoy interviniendo en nada que vaya a influir en ese flujo, ¿no? En esa cantidad de autos que van a venir. Entonces, no es necesario, no lo mido. Pero si estoy haciendo algo que puede intervenir, pues no sé, la velocidad o en que tenga que ver con eso, entonces sí lo mido, ¿no? Entonces también hay que establecer claramente los objetivos de lo que yo quiero hacer para poder ver qué indicadores me interesan y cuáles yo quiero cambiar, ¿no? ¿Qué quiero yo cambiar con este proyecto? Bueno, estos son como algunos ejemplos para que vean pues estas fichas que son como más básicas que se pueden hacer incluso con iconitos y tal.
esto de dónde está la basura o dónde están los árboles o dónde hay más ruido, que estas mezclan un poco elementos físicos con temas más perceptivos que mencionábamos antes. Ubicar también esto, las actividades en el espacio y quienes las hacen, y los flujos, ¿no? O sea, por ejemplo, una ficha de flujos peatonales puede quedar así, ¿no? Que vemos acá, esto es un caso real de una ficha que hicimos, como hay pasos de peatón que la gente usa, ¿no? Como este de arriba a la izquierda, y como hay pasos de peatón que la gente no usa, como estos, y cruzan por mitad de la calle, ¿no? Entonces también sirve para entender si efectivamente, y en los parques esto nos sirve mucho, por ejemplo, como las líneas de deseo, ¿no? O sea, muchas veces en los parques tenemos una obra del parque por donde hay un caminito y nos da rabia porque la gente cruza por otro lado, ¿no? Y ya hacen un camino por el césped porque ya lo usan. Eso se llama línea de deseo. Y eso es porque el parque está diseñado mal. No porque la gente sea tonta, ¿no? Sino porque hay algo que hace que todo el mundo prefiere ir por ahí porque efectivamente acortan un camino por algo que no vio el arquitecto o arquitecta o diseñador cuando lo realizó, ¿no? Y eso es importante y bueno, en los parques es muy sencillo de ver porque realmente se genera, ¿no? Este camino, ¿no? Y bueno, los flujos vehiculares, que también en función de lo que me interese se pueden establecer en diferentes los vehículos, ¿no? Si tengo bicicletas, mototaxis o tipos de transporte, ¿no? Transporte público o transporte privado. Aquí, bueno, hay algunas listas de recursos complementarios que les pueden ayudar también a investigar más sobre esto y que igual luego les podemos pasar bien los nombres y bueno, todos estos que les enseño están para descargar online, así que les podemos pasar luego los links a través del equipo de Kiwell y ahí pueden ustedes tener acceso. Esta parte de las mediciones es un módulo de nuestra caja de herramientas de Ocupa tu calle, que está también descargada online y que tiene literal las fichas para que se hagan las mediciones. En cuanto a mapeos colectivos, la verdad es que las personas así más interesantes para evaluar son los iconoclasistas, ¿no? Que son un colectivo argentino que tienen un manual muy bueno, que también está libre de descarga. Y luego lo que hablábamos ayer del tema de la participación, ¿no? Que mencionábamos hoy, bueno, todo esto de la participación realmente, ¿de dónde viene? ¿Por qué es importante la participación? Bueno, la participación es importante por todo esto que mencionábamos también de la observación, etcétera, porque se han dado cuenta y no es como un grupo de personas muy sociales que dijeron, no, vamos a hacer que la gente participe porque sí, realmente esto viene de un montón de inversiones en el espacio público, ¿no? Físicas, obras grandes con diseñadores súper buenos y tal, que se daban cuenta de que luego quizás no se usaban tan, ¿no? Entonces, un caso así regional bastante simbólico fue en Chile, ¿no? Que pues llevaban ya los últimos 5 o 10 años haciendo un montón de parques, ¿no? Haciendo un montón de inversión en el espacio público y gastando millones, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se daban cuenta que gastaban millones y que luego la gente no usaba esos parques, ¿no? De nuevo, con los equipos técnicos y tal, es una inversión pública muy costosa que no estaba teniendo una retribución social, ¿no? Importante. Entonces decían, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, viendo esta agenda global y por qué nace esta importancia de la observación y de la participación ciudadana, es cuando dicen, ok, tenemos que cambiar el chip y bueno, ellos contratan a Yangel, que es este arquitecto que también les mencionaba ayer, ¿no? Que habla de las ciudades para la gente y él también habla muy, de la participación y también habla de la observación. Le contratan para hacer una guía, ¿no? De análisis y recomendaciones para el diseño urbano,
¿no? Entonces está muy buena esta guía, que también está de libre descarga. ¿Por qué? Porque está más aterrizada a nuestro contexto regional. Si bien está hecha específicamente para Chile, tiene muchas cosas más en común, ¿no? Con Paraguay, con Perú, con otros países más de la región, ¿no? Entonces, ahí también tienen herramientas para o sea, como encuestas tipo, entrevistas, habla del análisis, habla de la observación y habla de los talleres participativos. Entonces, también hay algunas metodologías que igual ahora vamos a hablar un poco más, ¿no? Luego, otro colectivo que está trabajando además muy fuertemente con el tema de género es el colectivo Punt Six, que son unas chicas catalanas de acá de España, que también tienen una serie de guías y manuales de sus proyectos que son de descarga gratuita y que también les pueden ayudar en este tipo de cosas. Y bueno, hay un montón de herramientas. El toolkit de Gale, ya así más, pues este está en inglés, ya más centrado, por ejemplo, en la primera infancia, ¿no? Pero en función de los diferentes usos o análisis que queramos hacer, pues tenemos unos u otros, ¿no? Entonces, luego, cuando ya tenemos toda esta información levantada, un poco las mediciones ahí, ¿no? O sea, bueno, luego o en paralelo se pueden establecer lo que les decía yo, que son estas acciones que pueden ser más concretas o pueden ser pilotos de prueba o pueden ser intervenciones un poquito más pequeñas o para que poder plantear el proyecto quizás de una manera más progresiva, que muchas veces si no es muy difícil buscar esta inversión a tan fuerte o demora mucho esa inversión y mientras la población se desgasta mucho, ¿no? Socialmente. Entonces está bueno también poder, si yo tengo armado un proyecto grande para el que estoy buscando financiación o que va a venir en un par de años, está bueno tener una serie de acciones o implementaciones de espacios públicos de un poco más pequeñas, ¿no? Que nos permiten trabajar de otra manera. Nos permiten, por un lado, medir, nos permiten, por otro lado, consolidar precisamente alianzas con los vecinos y vecinas, nos permiten probar cosas, ¿no? Ahí en función un poco de lo que hagamos. Uy, se ha movido ahí este círculo. Bueno, es que en términos de habitabilidad ven que este círculo morado va, perdón, que se nos ha movido encima del enfoque de género porque depende de qué le quieras dar el enfoque, pues mides unas cosas otras, pero es al final hablar de habitabilidad, ¿no? En función de lo que sea. Este es un poco una matriz que hemos generado en el equipo para buscar esos lugares potenciales donde uno puede hacer estas intervenciones un poco más estratégicas, ¿no? Que pueden ser con un costo más reducido, como les decía, pero pueden tener un alto impacto, que tiene mucho que ver con lo que mencionábamos ayer para unir un poco conceptos de la acupuntura urbana, ¿no? Esta acupuntura que era buscar estos espacios que pueden generar un cambio mayor para sanar, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Entonces aquí hablamos pues también dependiendo de lo que queramos conseguir, no siempre es bueno hacerlo quizás en el sitio que peor condiciones tienes para todo, ¿no? Muchas veces es mejor hacerlo en un sitio que tiene condiciones favorables para que el piloto o esta primera acción funcione y nos permita tener pues, a la población un poco más ganada o esta expertise para luego ir pudiendo quizás atacar a espacios un poco más difíciles, ¿no? No significa que lo vayamos a hacer todo en los espacios súper fáciles tampoco, pero hay que tener este balance en lo que yo voy a poder conseguir con mis recursos y con mis capacidades en un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se evalúa también, pues, en cuanto al espacio físico, pues el área, si es un espacio quién puede acceder, qué actividades, qué condiciones físicas tiene. En cuanto a la incidencia, ¿no? Que hablábamos al principio, ¿no? De la incidencia
no como algo solo de que lo incorpore, sino qué capacidad, por ejemplo, tiene esto de réplica, qué impacto socioeconómico y ambiental va a hacer, ¿no?, esta acción. O sea, lo puedo ubicar en una zona que tenga más población que pueda acceder o menos, entonces en función de eso tendrá un impacto mayor o menor. También en función del espacio, ¿no?, de si es un área verde protegida, qué impacto sobre la naturaleza o sobre nuestra salud va a tener, ¿no? Entonces ahí hay que también tener estos criterios, el alcance y esta capacidad de réplica, ¿no? O sea, si es verdad que buscamos contextos que se dan repetidamente a lo largo del país o de la ciudad, pues ese proceso nos va a servir mucho más para aprender, para poderlo replicar en otros lados, ¿no? El tema de la comunicación, que es importante, el tema del tejido social, ¿no? El tejido social implica la capacidad local, si hay ya gente trabajando ahí, si hay gente oponiéndose, si hay gente, o sea, cómo está el contexto social, ¿no?, en la zona y con qué tanto vaya a ayudarnos o no, ¿no? La vulnerabilidad de la población, la diversidad, etcétera, ¿no? Bueno, de la implementación, pues también la viabilidad que hay, los riesgos y la articulación con las autoridades. Ahí hay que ver, ahí mencionaremos un poco más en la fase de implementación. Y tenemos, bueno, esta fase ya del diseño, ¿no? Cuando ya hemos entendido el lugar, hemos quizás identificado un lugar dentro de este lugar más pequeño, unos objetivos. Tenemos esta fase del diseño participativo que también, de nuevo, en función de las capacidades, recursos, contextos, puede ser una fase más amplia o más pequeña, ¿no? Obviamente, nosotros recomendamos como unos 3, 4, 5 talleres, porque dependiendo de si ya hay un conocimiento de la zona, si ya hay un acercamiento a los actores o de la complejidad de los actores, ¿no? Pasa mucho que hay veces que hay espacios que ya se han trabajado y ha habido problemas con los gobiernos, ¿no? Hay una historia como de conflicto importante, entonces en esos espacios que son más conflictivos hay que hacer un proceso participativo un poco mayor, ¿no? Y ahí hay varias fases, ¿no? Está la fase, pues un primer taller siempre es bueno para recopilar información, que es un poco lo que mencionábamos de estos talleres de mapeo colectivo, ¿no? O de, pues quizás ahí ya donde tengas tú volcado un poco del diagnóstico, complementas con información de la población, va más con el objetivo de recopilar información. Hay diferentes dinámicas ahí también, ¿no? Dependiendo del foco, puedes también querer recopilar de dónde viene la población, cuál es su historia, cómo ha evolucionado el espacio, cosas que se te hayan quedado un poco, que consideres que no entiendes tan bien o las actividades, ¿no? Luego hay etapa que es más de imaginar, ¿no? De crear una visión de ese espacio, de volar un poco como, ¿no? Que ahí hay muchos talleres asociados a los imaginarios, ¿no? Entonces, se pueden hacer pues diferentes técnicas con collage, o sea, hay como diferentes técnicas para poder entre todos imaginar cómo querríamos este espacio ideal, ¿no? Y luego ya se puede aterrizar un poco más en la fase de co-crear, ok, hemos imaginado esto así, entonces viene una fase de co-creación de ya algo más concreto, ¿no? Ok, ya estamos en el parque, ¿cómo nos imaginamos? Y es verdad que ahí es importante lo que mencionaba Ximena ayer, ¿no? Que la participación además no es una consulta, ¿no? Muchas veces se establece este tipo de cosa de, ok, yo voy a hacer participación, entonces lo que pongan los vecinos y lo que dibujen los niños en el mapa es, ¿no? No, ahí está la figura nuestra de los técnicos, ¿no? De mediar. Mediar implica, ok, primero que cada uno querrá una cosa en el parque y no va a ser una cosa de un catálogo en el parque de elementos que a cada uno nos han provocado. Yo quiero un helado en el parque gigante, yo quiero una casa para el perro y yo quiero, ¿no? O sea, no se hace. La idea de los talleres también es mediar
entre, primero, entender las necesidades de la población, entender por qué están proponiendo eso, entender también tú, ser capaz de explicar, ¿no? las necesidades técnicas, porque mucha gente te puede decir, yo quiero vivir aquí, pero no hay una capacidad, por ejemplo, del suelo para vivir ahí, ¿no? Para establecer una residencia, ¿no? Pero tú tienes que entender por qué ellos quieren vivir ahí y no en el sitio donde más bien tú quieres que vivan, por ejemplo, ¿no? O por qué se ocupa una zona, o otra no, o por qué se degrada más esa zona y otra no. Entonces, es esta capacidad de escucha, de mediación, ¿no? La que él se necesita como rol en la persona que esté liderando los talleres. Y también el tema de la consulta que decía yo, a nosotras nos pasó con una organización que no mencionaré, bueno, igual ustedes no la conocerán porque es de aquí de Perú, pero nos pasó en un proceso participativo que un niño dibujó en los talleres una caseta del perro en un parque. Bueno, pues teníamos una serie de dibujos de niños que luego uno puede analizar y entender los elementos, como les establecía. Y habíamos luego hecho varios talleres y se había llegado como a un diseño compartido para un bien común, ¿no? Que es importante. ¿Qué pasó? Que el de la ONG decía, no, pero yo me acuerdo que había una caseta del perro dibujada. Entonces hay que poner una caseta del perro. Entonces nosotros decíamos, vamos a ver, ¿cómo vamos a poner una caseta del perro en un parque que era en una zona pues bastante vulnerable de Perú, en la que hay muchos perros callejeros? O sea, no, o sea, ese perro, ¿quién era y para quién es esa caseta? O sea, no sé, no tenía como ni pies ni cabeza. Esa, no es que hubiese el perro del parque guardián y entonces merece poner la caseta porque todos los vecinos siempre alimentan a un perro. Entonces, en ese caso, ok, la caseta del perro, pero no, era una cosa muy aleatoria que había dibujado un niño. Entonces, efectivamente, bueno, pues el de la ONG dijo, no, yo quiero una caseta del perro. Bueno, pues se instaló la caseta del perro. La caseta del perro duró 2 días, la robaron porque claramente era una zona muy, eso que no tenía sentido, no tenía sentido incorporar, ¿no? Entonces, con eso voy a que no, la participación no implica necesariamente que en un taller te pidan A y tú hagas A, ¿no? O sea, es esta figura que mencionábamos ayer de mediar y de encontrar intereses comunes y de entenderse. Y bueno, después de una fase de co-creación, cuando ya haces 1 o 2 talleres o 3, los que quieras, te vas con toda esta información, también se va uno a hacer los planos, a hacer como ya la información más técnica, desarrollarla, y luego hay un taller que se hace pues de validación de mira, esto ha quedado el proceso, y ahí es importante también establecer compromisos, ¿no? Es decir, ok, aquí pues nosotros como vecinos nos vamos a comprometer quizás a regar estos árboles tal, pongo un ejemplo, o a cuidar el huerto urbano, o a mantener el compost, no lo sé. O bueno, nosotras como vecinas, yo me voy a encargar de vigilar que no se use de esta manera. Bueno, no sé, ahí cada actor puede comprometerse, que a veces es importante, a ciertas cosas. No porque actuemos también, es muy utópico pensar que los vecinos se van a encargar del mantenimiento del parque, ¿no? Eso no pasa tampoco así como, o sea, puede haber ciertas acciones o de mejora o de tal, pero claro, el mantenimiento de los parques generalmente siempre viene pues por parte de los gobiernos, pero sí es importante todo este proceso, ayuda más bien a este sentimiento de pertenencia y de apropiación por parte de los vecinos con el espacio, y va a ayudar que sí, no se ensucie tanto, se mantenga mejor, no quiera pintar encima ¿no? de cosas, o sea. Y bueno, importante también luego hacer una celebración, ¿no? Que ya no es un taller, pero que quizás ahí es un acto simbólico que implica de, bueno, hemos hecho esto, celebramos, en las celebraciones se comparte de otra manera, ¿no? Y se generan también otro tipo de vínculos. En términos de participación y de metodologías hay muchas. Esta, por ejemplo, que nos gusta mucho a nosotras, la usamos más bien en la generación de visión. Nosotras lo llamamos un poco collage de sueños o visión compartida, que es esta idea que ven como es un círculo grande y cada uno lleva como sus
sus intereses o sus deseos y se van focalizando en un bien común, ¿no? Que es el centro, ¿no? Entonces, esta idea como concéntrica de cómo llevar todos estos intereses y estas, ¿ves? Aquí, por ejemplo, lo hemos dividido en temas de medio ambiente, de vivienda, de desarrollo económico, de movilidad urbana, de espacio público y cómo se pueden llevar a un punto en común. Esta metodología que nosotros usamos está basada en la metodología que se llama enredómetro, que es de esta organización chilena que se llama Tejerredes, que también tiene una serie de manuales muy, muy didácticos en su página web y ahí pueden también encontrar como para diferentes metodologías de trabajo colaborativo y en red que quieran establecer. Y luego viene con esta idea de la intervención en el espacio público y de cómo vamos a implementarla, ¿no? Ahí, bueno, pues tema de permisos, tema de gestiones pre-ejecución, de cómo la vamos a ejecutar e inaugurar. Y bueno, como nosotros estamos más en un tema de parques y de áreas verdes, ¿no? Que mencionábamos ayer, aquí quería aprovechar para hablar algunos ejemplos o procesos que tienen que ver más con la renaturalización, ¿no? Que es este concepto que hablábamos ayer, ¿no? Que no hay que establecer esta dicotomía tan fuerte entre lo urbano, ¿no? Asociado al concreto, a los materiales grises, a la piedra, con el campo o con los entornos naturales. Entonces ahora hay esta tendencia a renaturalizar los espacios para generar un aumento de la biodiversidad, ¿no? Y mitigar así pues tanto la contaminación como las islas de calor que se pueden producir en las ciudades y los riesgos al cambio climático. Y las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que, o sea, pueden ser acciones que protejan los ecosistemas naturales o modificados, ¿no? Todas por el bien tanto del bienestar humano, ¿no? Vinculado a esta salud y los beneficios para la biodiversidad, ¿no? Ahí, bueno, estos conceptos pues tienen ahí la fuente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es algo que tiene varios recursos que les podrían servir. Y pueden ver también este ejemplo de los 30 corredores verdes de Medellín, en Colombia, que les puede también como una buena referencia para ver estas áreas verdes que mencionábamos ayer, ¿no? Que cómo se diferenciaban el área verde del espacio público como más integrada a lo largo de la ciudad, ¿no? Que también os lo mencionaba, creo que era Stephanie hoy cuando mencionaba que había viajado ella y que había podido ver y pasear por estos corredores verdes, ¿no? Y luego tenemos, pues eso, la renaturalización, soluciones basadas en la naturaleza, que tienen que ver, pues eso, con la conservación de los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces ahí está bueno entender cómo era antes el territorio, cuáles son la vegetación que se tenía, cómo se ha modificado, qué especies puedo introducir nuevas y cuáles no, ¿no? Cuáles han funcionado más, cuáles me generan un mantenimiento quizás de agua, que creo que no es un problema tan grave en Paraguay, ¿no? Pero cuáles me generan un problema de mantenimiento mayor o menor en función de las condiciones que tengan, ¿no? Y ver cómo se puede intensificar el uso de la vegetación en los entornos y en los elementos urbanos. Y ahí lo que también mencionábamos ayer de los pavimentos, ¿no? Que hay esta tendencia a sustituir los pavimentos duros por otros más naturales o que tengan esta capacidad filtrante, ¿no? Que es importante también para la lluvia y para todo nuestro círculo ecológico de cómo la lluvia llega, ¿no? O sea, para tierras evaporadas, o sea, como para todos estos círculos que pasan antes de que nosotros lleguemos y plantemos ahí un impermeabilizante y matemos un poco tanto el parque como cualquier área, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo que, bueno, he puesto muchos ejemplos de Chile, perdón, yo soy española viviendo en Perú, así que nada que ver, pero tienen ahí varias, pues la Fundación Mi Parque de Chile es un proyecto comunitario interesante porque tienen bastante alianza institucional, además con la empresa privada, entonces se genera ahí como un esquema
que ayuda también con la participación al mantenimiento y a la mejora de parques, ¿no? En particular más de parques de áreas verdes. Y en términos de implementación, y ya voy a ir cerrando, está el tema de la construcción ecológica, ¿no? O sea, estas intervenciones o acciones que nosotros mencionábamos que podían ser más pequeñas o de diferente escala, que quizás en los parques o las áreas verdes son más difíciles, pues sería bueno que si las estamos vinculando a parques, que sean más con pues, materiales más locales, con materiales quizás reutilizados o reciclados. O sea, ahí hay diversas opciones de, pues, con bambú se pueden hacer, con madera, con caña, también pensando en que algo que se pueda montar y desmontar, quizás si queremos probarlo, que se pueda adaptar a diferentes usos y todo con el fin de minimizar un poco la contaminación tanto de que se pueda generar a la hora de construirlo, ¿no? Como a la hora de retirarlo, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de un parque en México, ¿no? O sea, es un parque, como ven, verde, pero con elementos urbanos de juego, pero con materiales un poco más pues, ecológicos de alguna manera, ¿no? Y bueno, esto ya de la medición ya no voy a mencionar nada más, que sería la etapa de, ok, ya teníamos esta línea base, ya hemos hecho estas acciones o el proyecto y mido el impacto, ¿no? Suele venir bien 2 semanas, un mes después, para ir como que ya sea que no sea como, si lo mido al día siguiente es la novedad y hay mucha gente, ¿no? Y más bien conviene dejar un tiempo para que la gente se acostumbre. La comunicación de resultados que les mencionaba, y aquí no me voy a detener mucho porque si prefiero que tengamos tiempo para ir a trabajar. Y este último punto de la incidencia, ya si luego nos da tiempo lo menciono porque era básicamente un poco del caso de Lima cómo vamos y del pacto, pero creo que por el tiempo prefiero que tengamos para preguntas ahora y para que nos vayamos a hacer las tareas y podamos ir a aplicar todas estas herramientas que les he mencionado o a incluirlas por lo menos en nuestro plan de trabajo, que sería un poco la idea con la que nos podemos ir hoy, ¿no? Cómo establecer estas fases, ver cómo podríamos ir haciendo y cómo podríamos programar la mejora de los parques en los que estamos trabajando, que ayer recopilamos esta información, ¿no? Entonces, bueno, ahora sería el tiempo de las preguntas. Veo que Fernando ha levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Buen día. De vuelta, muchísimas gracias por la presentación de hoy. Realmente mi pregunta es la siguiente. En la línea de tiempo que hicieron sobre la metodología para el desarrollo de intervenciones urbanas, ustedes pusieron que el primer paso es la búsqueda potencial de aliados y oportunidades, el segundo paso es la consolidación de alianzas y objetivos, y el tercer paso recién es el análisis urbano y generación generación de evidencia, ¿verdad? ¿Por qué ponen la medición luego de buscar aliados? ¿No sería mejor buscar aliados ya con una medición hecha? Lo que pasa es que la medición, como es algo, como hemos visto que era algo ya bien concreto de un espacio en particular, o sea, es cuando ya tienes no solo la zona, imagínate, o sea, que tú vas a trabajar un parque, pues esa medición tan detallada de todas las actividades, tal, dependiendo del tamaño del parque, pues quizás te salga muy cara de hacer, ¿no? Y tengas que invertir muchos recursos. Entonces, a lo mejor tú haces un análisis del parque genérico y luego ya más bien dices, no, pues mi primera intervención por lo que habla con los vecinos, por lo que tal, la creo yo hacer aquí. Entonces, las mediciones, como son algo tan concreto, está bien hacerlas ya cuando tienes más bien los lugares potenciales, dependiendo si tienes recursos ilimitados, porque literal para hacer esas observaciones tienes que poner a una persona o 2 o 3 en el espacio a contar durante todo un día, durante varios días, ¿no? Porque el espacio normalmente se hace mínimo 1 o 2 días entre semana
Y también se hace 1 o 2 días de fin de semana, dependiendo si las dinámicas cambian entre sábado y domingo. Y los aliados, a ver, realmente la metodología está así en línea, pero no es tan cerrada, ¿no? O sea, los aliados se buscan al principio porque uno puede ir como, ok, en esta zona tal, y también pueden ir saliendo a lo largo del levantamiento de información o a lo largo de diferentes pasos, ¿no? Pero sí, las mediciones no están tan vinculadas a los aliados, ya las mediciones tienen más vinculadas al punto concreto donde yo he decidido ya intervenir, ¿no? Entonces sí está bueno que ya tengas los aliados y ya tengas como más claro cómo funciona todo. ¿Te Gracias. respondí? Ya. Sí, sí, gracias. Gracias. Veo aquí algo en el chat. Este punto es algo que aún nos cuesta en Paraguay, Fernando. Alianzas y compromisos entre aliados y cooperantes. Sí, bueno, en Paraguay y en todas partes, ¿no? En realidad, creo que igual a nosotras es algo que promocionamos mucho porque igual que hablamos, ¿no? De la participación ciudadana, de la colaboración, de la co-creación, es importante que esa colaboración se establezca desde un principio y no solo con los vecinos, ¿no? Sino entre organizaciones, entre instituciones, entre las diferentes áreas de un municipio, entre las diferentes áreas de un ministerio, que muchas veces por temas más, claro, burocráticos o institucionales, es a veces un mismo área de tanto del municipio como del ministerio está trabajando en una misma zona y no se han enterado, ¿no? O no se han podido poner de acuerdo, ¿no? Entonces, también esta dimensión transversal entre instituciones y entre áreas de instituciones es importante, ¿no? Sí, interinstitucionales, como mencionan por aquí, Carolina. No sé si alguien tiene alguna duda más o nos vamos a trabajar mejor. Vale, viendo que no. Fernando, ¿tú tienes otra duda o tienes la mano levantada porque no se bajó? Vale, perfecto. Entonces, Lía, si puedes compartir tú el Miro para explicar un poco cómo trabajaríamos hoy. Sí, ahí les dejo el link de nuevo para, por si no lo tienen a la mano, o para los que se están incorporando en esta sesión, en el chat para que puedan ingresar, y ese link los debería llevar a este que es nuestro tablero de trabajo del laboratorio. El día de ayer estuvimos identificando en sí grandes rasgos los problemas y potencialidades de los parques con los que cada grupo ha estado trabajando. Y el día de hoy pasamos a la siguiente etapa, que es en relación a los temas que hemos visto el día de hoy. La idea sería primero definir el objetivo que estamos teniendo del proyecto que estamos trabajando en nuestro parque, escribirlo aquí en grande. Pueden jalar un post-it o aquí con la herramienta de texto comenzar a escribir. Luego hemos hecho esta pequeña matriz de actores, que es la misma que hemos mostrado en el PPT. Podemos completarla si tenemos la información. Si no tenemos la información, igual es una guía para que ustedes también la puedan tener de referencia para sus propios proyectos. La idea sería ir identificando para que nos sea también más fácil ir viendo. Hemos acá puesto los sectores que hemos visto en la presentación con diferentes colores. Entonces la idea es ir jalando dependiendo de los actores que ya hayamos identificado o que sospechamos, tenemos cierta idea de que conocemos que puedan estar ahí, no necesariamente que ya se haya establecido un contacto, pero que sabemos que existen. También especificar sus nombres para no solamente saber el sector, sino saber también quiénes son. Y ir completando esta pequeña matriz, quizás con las actividades que realizan en el espacio, si ya sabemos su interés, si ya tenemos un poco de esta información, la llenamos, si no, simplemente para tener esta primera parte que sería simplemente identificarlos y tener ese mapeo, esa primera radiografía. Y ya esta segunda parte de ir mapeando más el interés, la posición y su influencia puede quedar también para ya otra etapa más en otro plazo que sale de los marcos del taller,
por los tiempos. Y luego, para poder completar esta hoja de ruta, sería un poco, esta sería nuestra línea de tiempo, y aquí tendríamos que colocar las fases o los pasos que estaríamos incorporando en base a los que hemos presentado, de la metodología que hemos presentado, el tema del mapeo de actores, por ejemplo, las mediciones y el análisis urbano, el diagnóstico, el diseño colaborativo, el diseño participativo, la evaluación, etcétera. ¿Cuáles serían las que estaríamos incorporando? Las herramientas que les ha interesado, que creen que son más, que calzan mejor con el objetivo del proyecto, porque como mencionó Lucía, hay herramientas que se adecúan mejor dependiendo del objetivo que estamos persiguiendo. Y también aquí abajo, se ha borrado, ahorita lo incorporo, ir colocando estos mismos actores, los cuales estarían involucrados en cada parte del proceso. Acá abajito completamos los actores. Entonces así tendríamos una primera radiografía de este borrador de hoja de ruta que tendríamos con los pasos a seguir, las herramientas que debemos incorporar y los actores que estarían involucrados en cada etapa del proceso. No sé si ha quedado alguna duda, alguna pregunta. Y ahí tenemos una pregunta en el chat. Dice, en los cuadros de colores hay que escribir también, donde dice academia, etcétera. Sí, la idea es que los tengan ¿cómo se dice esto? De insumos, y los puedan jalar, copiar, los pueden arrastrar, o para que no se les acaben los copian, y los arrastran aquí. Entonces, por ejemplo, de la academia, vamos a poner un ejemplo acá, que tenemos la universidad. Voy a aumentarle un poquito el tamaño de la letra. La universidad. No sé qué universidad puede ser. Pero tenemos a la universidad. Entonces, la vamos a mapear como actor, que es del sector de la academia, y luego esto también aquí, la vamos a ver en qué etapa la vamos a incorporar. La vamos a incorporar en el tema del análisis urbano, la vamos a incorporar en el tema de el diagnóstico, en el tema de la implementación del proyecto, y para así tener una idea en esa línea de tiempo y en ese cronograma, cómo involucramos a cada uno de los actores en qué etapa. Esto lo voy a poner acá abajo, ya que somos 3 grupos, este cuadro de abajo está quedando como el de referencia. No veo el chat. Aquí en el chat pone, Ah, ya bueno, era eso. fíjate, en los cuadros de colores hay que escribir también donde dice academia, etcétera. Sí, O sea, que esos son los posits que mueven para escribir en actores, si quieren. Puedes Lía, hacer zoom en los posits de colores que tienes divididos entre academia. Claro, ahí ustedes escriben, por ejemplo, academia, Universidad Nacional de Agrónoma, y la puedes poner ahí en el actor y ya. Igual pueden arrastrar los posits propios de la herramienta. Nosotros se los hemos dejado ahí como para que lo tengan un poquito más ordenado, ¿no? Si quieren. Ahí como Lía les está mostrando, se hace. Siempre. Tengamos una empresa de pintura, no sé. Y así como empezar a hacer esa lluvia de ideas de una radiografía de nuestros actores. Se han desconectado un par de personas, pero ya puedo empezar a armar los grupos como ayer. Y ir viendo ahí quiénes faltan incorporar, si les parece. Súper, cualquier cosa yo los voy como direccionando a la sala si vuelven. Listo, ya entonces vamos a ir empezando con los que ya están. Les debe salir ahí un anuncio de que los estamos moviendo a una sala. No nos dio tiempo para terminar la línea de tiempo. ¿Quién cortó? ¿Yo corté? No. Tito. No, yo, porque habíamos quedado ahí 45 y nos pasamos de 5 minutos. Es verdad. Sí. Siempre falta tiempo para estas cosas, porque uno habla, pues, entonces ahí ya... Sí, siempre. Que no se puede como explicar todo y a trabajar y distribuirnos, es complejo.
Y pasa que queríamos escuchar también como lo que estuvieron haciendo y como nos quedan 10 minutos, dijimos, bueno, si algún grupo se anima a presentar. Sí, nosotros estamos viendo el Parque Caballero, les podemos mostrar si se les parece. ¿eh? Estamos con el equipo del MUV y también la gente de defensa, que también estaba con nosotros en el grupo. Y bueno, como saben, yo creo que igual Lía y Lucía no lo saben, pero estamos con un proyecto de revitalización del Parque Caballero. De hecho, el arquitecto Olmedo, que está también aquí, está como encargado de este proceso. Y lo que hicimos en la clase, o sea, en la clase de ayer, la sesión de ayer, fue identificar sus características, las personas, los tipos de usos y más o menos el entorno, ¿verdad? Que dentro de todo es bastante sencillo porque el parque es muy conocido, es muy histórico y todos lo conocemos, ¿verdad? Por lo menos pasamos por afuera si es que no usamos tanto el interior. Y luego hicimos también el DAFO identificando las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, que también fue bastante simple, o no simple, sino concreto de hacerlo, porque ya lo venimos masticando. Y lo que estábamos haciendo hoy era cómo identificar este proceso, ¿verdad? Los actores también, eh, como que en general, como este es un proceso que ya está en curso, ya están identificados los actores principales. Y sí, ahí lo que no sé si, porque nosotros pusimos los actores que están actualmente en este proceso, pero por ejemplo, si se fijan, falta ahí, por ejemplo, el sector privado, ¿verdad? Que es uno de los actores que todavía no está en el proceso, ¿verdad? Pero que no lo pusimos ahí, pero luego en la línea de tiempo sí pusimos que falta el primer paso de la línea de tiempo que terminamos, es justamente consolidar aliados y oportunidades para el sector privado, porque los otros sectores ya están identificados, estamos hablando, ya estamos en conocimiento, ¿no? Estamos trabajando juntos y lo que sí falta es consolidar estas alianzas con estos actores que tenemos aquí, ¿verdad? Ahí se Bueno, puede agregar también que falta también con la academia, también, lo privado y cierto, academia. cierto, Que voy a olvidé completar, escribir. cierto, voy a completar. Sector privado y academia. Y ahí nos quedamos, bueno, que estábamos haciendo la hoja de ruta y ahí, bueno, estábamos ahí también en discusión un poco porque en esa línea de tiempo, en el tercer paso, habla de análisis urbano y generación de evidencia, y ese es un proceso que se está haciendo en este momento para el parque, que forma parte de esta alianza de distintos actores de la sociedad civil que ya lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, no sé si podría ser como síntesis del diagnóstico, porque algo que ya se está haciendo, ¿verdad? Y lo que van a hacer ellos es entregarnos esa información al ministerio y a las instituciones de gobierno que estamos a cargo del parque, ¿verdad? No hace falta que nosotros lo hagamos porque la organización civil con apoyo de cooperación internacional lo está haciendo, ¿verdad? Entonces no sé cómo, si lo planteamos como síntesis del análisis O sea, podrían plantear, ¿no? Como, o sea, esta fase del diagnóstico a cargo de, ¿no? Y ahí, o sea, puedes jalar, o sea, haces el diagnóstico y eso puedes ahí jalar más bien un post-it y poner ahí, esto está a cargo de la organización civil tal, no sé qué, ¿no? ya. Luego, más bien, y ahí, o sea, igual van a ser los pasos. Hay algunos que van a estar a cargo de esta organización, otros que estarán más a cargo del ministerio, otros que estarán a cargo luego, quizás, no sé, se puede incluir como paso el mantenimiento, quién ya va a estar a cargo, no será el ministerio, será el municipio, me imagino, o no, o bueno, ahí como se esté planteando, entonces ahí ya se puede como visibilizar un poco estas etapas, ¿no? Creo que es muy interesante también eso porque se nota cuán participativo es el proceso, como hay varios actores también a cargo de las etapas. Sí, en la cuestión del parque tiene que ser necesariamente participativo porque es un desafío enorme, ¿verdad? Porque a veces tal vez cuando la complejidad espacial o de dimensiones es menor o simbólicamente es menor la carga, tal vez puede ser más reducido el grupo de personas o de grupos sociales que influyen, ¿verdad? Pero en este caso, como es un parque tan grande físicamente, espacialmente enorme, y también tiene una carga simbólica muy importante que la mayor cantidad de gente posible debe participar para que funcione su revitalización, ¿verdad? Si no, vamos a estar tocando de oído.
Vamos a seguir trabajando entonces en esta línea de tiempo para poder terminar y nos va a ser súper útil en nuestro proceso, así que... En este parque, la participación para llevar adelante es una. Y después la participación para cuidar el parque. Porque el parque está en un barrio, digamos, marginal. No sé si el término es muy fuerte, pero es un barrio que está, o sea, el parque está rodeado de una zona muy informal. Y hay mucha delincuencia. La verdad que es todo un desafío después del cuidado y mantenimiento de ese parque. Eso me quería agregar. Pero es un desafío en cuanto a que no hay recursos para hacerlo o que... Las dos cosas. Las dos Primero cosas. Estamos generando recursos y después el mantenimiento, no por el mantenimiento en sí, sino el cuidado del entorno, digamos. Nosotros Claro. tenemos un parque que es el Parque de la Salud, el que está del IPS, no sé si me equivoco el nombre, Sí, Parque de la Salud, que está en un barrio de muy buen nivel, alto, uno de los más altos niveles económicos. Y yo en la visita que hice ahí, la directora me había contado que aún así ellos sufren, por ejemplo, hay robos, hay daños, así que de repente reciben. Ni quiero imaginarme lo que va a hacer el Parque Caballero una vez terminado, que está en un barrio realmente uno de los más bajos niveles acá del centro histórico. Y está asociado ahí para el contexto nomás, ¿verdad? Está asociado a que el parque estuvo abandonado mucho tiempo, ¿verdad? Y eso lo que dice que la gente, como viven en sectores vulnerables, empezaron a desarmar partes del parque para poder hacer sus viviendas, por ejemplo, ¿verdad? Romper rejas, lo que se pueda desarmar para poder hacer sus viviendas y también porque están en zonas inundables. Entonces hay un ciclo de vivimos en un sector, después tenemos que mudarnos porque el río sube, volvemos de nuevo y a veces el parque era lugar para poder instalarnos en ese momento de transición de las inundaciones. Entonces hay un contexto histórico que hace que cómo vuelve la institucionalidad a un sector, a un territorio abandonado y hacerle entender a la gente de que al robarle al parque se están robando a sí mismos también, ¿verdad? Porque el parque es para ellos. Entonces Claro, ahí hay ahí un era lo que desafío social. mencionábamos, toda esta complejidad de cuando hay muchas veces sectores vulnerables en los que hay déficit de intervención del Estado histórica, ¿no? Entonces ahí es un poco más complejo porque hay que retomar, por un lado, esa confianza, ¿no? Importante, que es a veces difícil, y bueno, hay situaciones complejas que desbordan a lo que puede ser la intervención en un espacio público, ¿no? Como es el tema de la vivienda o el tema de la seguridad. Bueno, la seguridad sí está bastante vinculada, pero entonces ahí yo lo que sugiero es, bueno, por un lado, sí, el acercamiento a esta población es fundamental y ahí habrá que hacer un proceso participativo más largo, ¿no? De entendimiento de las problemáticas, de que ellos también sientan que se les escucha y no se les está imponiendo nomás en plan de, no, vamos a hacer esta renovación y nos da igual y a ver cómo la quieres. Entiende que esto, ¿no? Hay como esta ida primero de escuchar. Y ahí también entender, claro, estas zonas se utilizaban del parque para cuando la población se le inundaba las viviendas. ¿Hay una solución alternativa a eso? ¿No? Entonces, ¿debería el parque quizás sí incluir esta zona? No lo sé, porque no conozco el diseño del parque o no, pero si es una realidad que la población alrededor del parque lo utilizaba como transición para cuando se le inunda la casa, ¿debería eso seguir siendo si no se les está dando una alternativa? ¿O por qué yo voy a poner el parque? Hay, Lucía, hay de parques sin tener en cuenta. No sé, pregunto, ¿no? Hay proyectos futuros de vivienda en esa zona. Hay proyectos para todo ese barrio. Ahora nuestro desafío justamente es regularizar, formalizar toda esa zona, urbanizar, y ya se superó en parte lo que era la creciente, ¿verdad? Porque se hizo la costanera en esa zona, se elevó la cota, entonces ya hay zonas que no son inundables y pensamos que vamos a llegar a recuperar todo, ¿verdad? Claro, pues, Así,
hay una alternativa, no es nomás a tan corto plazo, ¿verdad? Claro, eso es fundamental que se entienda, ¿no? Que se entienda, que se comunique y que obviamente luego siempre los procesos participativos, que también es algo que quizás no he comentado hoy tanto, hay una especie de idealización o romantificación de los procesos, ¿no? Porque como a la hora de comunicar, uno suele comunicar las fotos de la gente participando, la gente no sé qué, la gente tal, parece que todo es llegar y que a mí me han llegado a pedir intervenciones en un día, en plan de, no, llegan ustedes y pintamos unas llantas, y yo, pero, ¿y con quién pinto las llantas? ¿Y cuándo los he convocado? Y, o sea, ¿cuándo, y cuál es el diseño de la...? No, las ponemos ahí, limpiamos. Entonces, siempre hay conflictos, siempre va a haber gente en contra también, y más en entornos como el que me comentan. Pero bueno, yo creo que ahí es verdad que la comunicación, que de nuevo es algo que no se trabaja tanto desde quizás nuestras especialidades más de arquitectura o planificación o tal, es muy importante, ¿no? Y es una de las herramientas clave para tratar de minimizar los conflictos, que siempre va a haber, pero aunque sea como minimizarlos y que el conflicto al final se genere como medio diálogo. Y si ya hay un proceso de vivienda y tal, pues no debería haber, ¿no? O sea, si ya hay justo más bien este proyecto de vivienda, supongo que no debería ser tal problema. Hay otra de las ventajas, es lo que mencionábamos de las acciones un poco más puntuales. No sé si el parque va a empezar la obra ya o cómo está planteado, ¿no? Si, o sea, la obra o lo que vayan a hacer en el parque, esta recuperación, pero a veces sí hacer alguna acción de recuperación parcial puede contribuir a que la población vea los beneficios y como que se tranquilice un poco más de, bueno, no son promesas, sino que, bueno, ya se están empezando a hacer cositas. Estamos en eso. Ahora por ejemplo, la AESI, realmente no sé bien si es la UNIC, pero de España tenemos unos recursos que vamos a trabajar con la escuela taller de la municipalidad y se van a empezar a hacer en 2 meses, por ejemplo, vamos a empezar a hacer algunas reparaciones del vallado que está totalmente permeado y después una piscina histórica que está ahí también va a empezar a repararse, o sea, se va a empezar a ver movimiento de obras para que la gente empiece a creer un poco, ¿verdad? Eso es lo importante. Perfecto. Genial. Entonces, cuando yo vaya a Paraguay ya estará el parque listo. Ojalá, sí, yo creo que el sueño, no solamente porque este parque significa mucho, no solo para Asunción, para el país en general, ¿verdad? No te apures tanto. No te apures, no te apures en venir, dice el arqui. No, pero este parque tiene un valor simbólico muy importante para nuestro país, ¿verdad? Entonces, con decirle que yo no soy de Asunción, yo soy del interior, y mi abuelo, cuando yo le conté que me mudé a la capital y todo, lo primero que me preguntó fue por el Parque Caballero. Y yo le dije, ay, abuelo, le dije, no te imaginas lo triste que está, pero forman parte de culturalmente y simbólicamente, ¿verdad? Entonces hay un deseo y estamos ahí haciendo todo el esfuerzo posible para lograrlo, ¿verdad? Y con esta herramienta y con estos pasos y esta hoja de ruta también nos va a ayudar a nosotros a orientar y canalizar los pocos recursos y el poco financiamiento, las pocas acciones en acciones que sean eficientes, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno. Permiso. Sí, hola, yo soy Norma Jiménez, también de la municipalidad, y quería un poco opinar al respecto. Como mi departamento es el área de comunicación y educación ambiental, creo que desde el vamos, desde lo que sería como para mí como una línea transversal, de una línea metodológica para lograr un objetivo de apropiación y de revalorización de nuestros espacios públicos, de nuestros espacios verdes, como un derecho humano al acceso a un ambiente saludable, considero que tiene que estar desde el vamos el componente de educación y comunicación, porque si uno no se apropia, no entiende por qué es importante cuidar, yo no lo voy a amar, no lo voy a cuidar. Yo primero tengo que
sensibilizarme, tengo que mirarle al parque, al espacio urbano con amor, y cuando yo lo miro con amor lo voy a cuidar. O sea, yo creo que esa línea muchas veces se nos escapa, por más que le pongan mayor monumento, mayor infraestructura, si no lo entiende, si no están apropiada, difícilmente van a cuidar ese espacio o esa infraestructura que está en su entorno inmediato. Entonces, yo quiero insistir en eso. Para los cambios de actitudes, que lo denominamos, que son las ecoactitudes, cuando uno entiende por qué y para qué tengo que cambiar esa actitud cotidiana con relación a mi ambiente, a mi entorno natural. Entonces, eso para mí, insisto que debemos hacer desde el punto de partida. Y dentro de eso está justamente la participación. La participación es escuchar, entender. Y si no descubrimos la raíz de este sector vulnerabilizado, difícilmente podamos nosotros como sociedad lograr que esa población pueda entender y apoyarnos en toda nuestra gestión sustentable desde esta mirada socioambiental. Entonces, aquí como entendiste perfectamente, Lucía, hay una realidad histórica. Si el Estado no asume que hay un sector vulnerabilizado por X motivo, y si no se asume dentro de lo que es un proyecto país, estos sectores van a seguir siendo los que van a ocupar esos espacios verdes, van a seguir siendo los que ocupan esos espacios porque no tienen vivienda, porque no tienen acceso básico y están en zonas vulnerables, zonas inundables. Y si uno no tiene concepto de qué significa un ecosistema inundable, que muchas veces lo vemos como algo feo, que se tiene que permeabilizar, que se tiene que secar y construir, urbanizar, estamos perdiendo, estamos creo que por mal camino como sociedad y somos los primeros que vamos a desaparecer. Entonces, considero, disculpen mi intervención así un poco fuerte, y aplaudo el concepto de renaturalización. Eso yo hablo por mi experiencia, más de 20 años en la temática ambiental, siempre hemos hablado de la renaturalización y siempre nos veían como los locos, soñadores, románticos, que estamos en contra del desarrollo, del progreso, y sin embargo, cuando miramos desde una mirada de lo que es la ecología política, yo creo que tenemos que conquistar y volver a incorporar dentro de nuestro concepto, dentro de nuestros planes y dentro de las plataformas de gobierno, lo que es la renaturalización. Y más aún por todos los que son hoy en día los impactos del cambio climático. Si no lo tomamos en serio, nuestra especie es la primera en desaparecer, lastimosamente. Y bueno, ese es un poco lo que quería compartir y opinar, y disculpen si de repente estoy errada, pero... No, nada que ver. Muchas gracias, Norma. Creo que Raimundo tiene la mano levantada y creo que igual ya tendríamos que cerrar porque Lucía tiene unos mensajes también. Así que, Raimundo, si puede ser breve. Sí, secundar nomás lo que dijo la compañera de comunicación de la Municipalidad de Asunción, parece, ¿verdad? Yo como presidente de una comisión vecinal que somos totalmente asociación voluntaria de vecinos, ¿verdad? Sentimos realmente esa ausencia. Justamente ayer decía una de las compañeras que había arquitectos urbanistas que opinaban de que esto era populismo, involucrarle a la base, ¿verdad? A la finalidad del Estado. Nosotros, la ciudadanía común, somos los fines del Estado. Entonces, involucrarle a ellos era más o menos ser populista, decía un arquitecto, cuando que siempre cuando se va a elaborar una ley del transporte no se le convoca a los choferes, más o menos eso también es lo que sentimos los vecinos, y también somos culpables quizás porque no tenemos un empoderamiento de nuestro ambiente. Eso nomás quería secundar. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Ahí veo también que están escribiendo en el chat, así que, Carolina tiene la mano levantada, podemos tomar esta última y luego hacemos el cierre nada más para respetar los tiempos que acordamos con todos, y muchas gracias a todos por seguir acá con nosotros. Adelante, Carolina.
Hola, sí, nosotros queríamos también aportar algo desde nuestra visión y nuestra experiencia, ¿verdad? En el momento que estaba presentando Lucía y otras compañeras, a nosotros hemos hablado en el grupo de que el modelo de gestión es muy poco aplicado para ello. Habíamos hecho un laboratorio el tema de la pandemia nos haya Claro, Carolina. Fue similar en un área donde teníamos alta conflictividad social, ¿verdad? Sin embargo, Carolina, no te escuchamos lastimosamente, sale muy entrecortado. Si de pronto tal vez podrías escribir en el chat, creo que sería genial. mejor. ¿Cómo? Ahí se escucha mejor. Sí, ahora sí, si quieres volver a intentar. Bueno, queríamos solamente explicar que nosotros el año pasado habíamos hecho un pequeño laboratorio con relación a nuestras acciones afectadas por el tema de la pandemia. Un laboratorio. Quizás sería bueno, Lucía, si lo pueda Carolina escribir en el chat porque te oímos entrecortado. Sí, se escucha un poquito mejor, pero igual es difícil, la verdad, de entender. Entonces, para no perder lo que querés compartir, sería bueno si lo puedes hacer en el chat. Y bueno, unos últimos anuncios antes de cerrar, mientras que Carolina ahí veo que nos va escribiendo. Nada más queremos recordarles que el viernes estaremos trabajando en este taller sorpresa que mencionábamos ayer, que bueno, es un workshop como este, donde vamos a estar trabajando con herramientas y metodologías para promover la participación, mucho de ello online. O sea, estas herramientas y materiales son para trabajo online. Entonces están cordialmente invitados. El evento se va a realizar de 10 a 12 este viernes y vía correo les estaremos compartiendo el enlace a estos, ¿sí? También ahora en el chat vamos a poner un enlace con un formulario, ahí está mandando el formulario, donde les pedimos por favor si lo pueden completar, es muy breve. Este formulario es un formulario como evaluación para que nosotros podamos aprender qué otros temas les hubiese gustado abordar, qué les interesó, qué no tanto, qué consideran útil, y así si tenemos la oportunidad de crear más de estos espacios, los podemos hacer cada vez más a medida de lo que ustedes necesiten. Si lo pueden completar ahora, por favor, sería genial. Y luego, una vez que nosotros vamos recibiendo las respuestas, en el transcurso de esta semana, sí o sí antes del viernes, les estaremos enviando por correo también su certificado de participación al evento, junto con una carpeta con recursos donde van a tener algunos de los materiales que estuvieron compartiendo hoy Lucía y Lía, como formularios y demás, que les puedan ser útil al momento de aplicar también un poquito de los conceptos que trabajamos hoy. Y Lu, no sé si vos querías hacer un anuncio. Sí, gracias. ¿Ven la presentación? A mí me sale negra la pantalla. ¿Ah, sí? A ver, compartir pantalla. ¿Ahora? ¿Ahora ven? Aún me aparece negra. ¿Ahora también la siguen viendo negra? Yo sí, y me dice que sí. Internacional de Intervenciones Urbanas que hacemos todos los años
así que hago el anuncio y ya está, que es el 17, 18 y 19 de agosto. Igual ahí en las redes de Ocupa tu Calle, igual le pediremos también a las chicas de Kiwell que lo compartan y ahí es interesante porque tenemos como varios ejes, hay uno que es de gobernanza del espacio público y está más centrado precisamente para desde la parte de los gobiernos y siempre tenemos la participación, ¿no?, de tanto alcaldes como funcionarios públicos también contándonos sobre sus experiencias. Así que está bueno para también empaparse de diversos casos y todo, ¿no? Esa era un poco la única invitación. Ahí puse el enlace en el Gracias, Lucía. chat y si entran ahí arriba van a poder ver como la invitación y luego cuando compartamos los certificados de participación les volvemos a compartir el enlace, ¿sí? Pero bueno, entonces para cerrar, nada más agradecerles a todos por haber estado acá, por su tiempo, también al MOVE y al PNUD por hacer este espacio posible. Esperamos, bueno, gracias también a Lucía y a Lía por acompañarnos y compartir con nosotros todo lo que ellas saben. De pronto también si alguien quisiera quedar en contacto con ellas, cualquier cosa nos avisan, nosotros estamos siempre a disposición. Y nada, esperamos que de verdad hayamos podido llevar algunas reflexiones en cuanto a qué son las áreas verdes, cuál es la relación que estas tienen con las personas que conviven en su entorno, haber reflexionado también un poco sobre qué es participación, qué no es participación. Creo que ahí hay un debate muy interesante también con lo que mencionaba Raimundo, con las realidades y complejidades que traían Jimé y Norma. Y bueno, y herramientas concretas que les sirvan de verdad en su día a día. Y creo que eso sería todo. Estamos en contacto, cualquier cosa vía correo. Les dejamos también acá nuestro correo ante cualquier duda, ¿sí? Y una cosita, queremos sacarnos una foto grupal de vuelta. Ah, es verdad. La Bien. foto. Hay que prender las cámaras ahora.